Ya, tienes razón. En este caso la respuesta correcta sería la letra C, ¿no? La letra C, solo la que permite expresar, este, sorpresa, sobre todo por las emociones, ¿no? Esa es su función principal. La función principal del sistema límbico es la emoción. Básicamente, entre ellas está la amígdala, ¿no? La que se encarga de ello, que es la encargada de procesar reacciones emocionales ante estímulos externos, ¿no? Eso sería verdadero. Como dijo anteriormente, en el caso de la actividad de bailar, ¿no? El control motor sí está ubicado en lo que es el cerebelo y la corteza motora, ¿no? Entonces eso no sería. Y el caso número 2, lógicamente ahí es más evidente porque ahí es lo visual está ligado a lo que es el lóbulo occipital, ¿no? Y el sistema límbico no procesa información sensorial, ¿no? Con relacionada al color. Ajá, esa sería la letra C. Entonces vamos a practicar algunas preguntas evidentes, ¿no? Dígame todos los partes del sistema límbico. Ya dije uno, que es la amígdala, que nos ayuda con la vivencia emocional, ¿no? Asociado a un recuerdo, ¿no? Una emoción. Es responsable de experiencia emocional. Por eso la 3 es verdadero, porque es la sorpresa al espectador naciente de tránsito, ¿no? Entonces es parte del sistema límbico. Hay otras 3 partes, dígame las otras 3 partes del sistema límbico. El tálamo. ¿Ya? ¿Qué hace el tálamo? El tálamo se encarga del sueño, de la sed también, de, de regular esas emociones, esas funciones. Ya, es un estado de integración sensorial, sobre todo, ¿no? Toda la información de los sentidos llega al tálamo, y excepto por el olfato que va al bulbo olfatorio, ¿no? Y así son distribuidas a las diferentes partes de la corteza, ¿no? Entonces, el tálamo tiene una de sus funciones sería integración sensorial, ¿no? Y toda la información que llega de los sentidos, ¿no? Llegan todos menos el sentido del olfato, ¿no? Perfecto, otra. El tálamo. Ya me dijo el tálamo. Y ya sabemos la No, amígdala. Otra parte del sistema límbico. Son 4, van 2. el que había dicho es el hipotálamo. Ah, me ha dicho el hipotálamo. Y Ya, ¿y qué hacía el hipotálamo? A ver, recuérdame. sed, hambre y como también la regulación del sueño. Ah, ya. Regula las motivaciones básicas, ¿no? Hambre, sed, conducta sexual, excitación emocional. Ajá. Ya, claro. El hipotálamo tiene sobre todo la función del sistema nervioso autónomo vegetativo, ¿no? Sistema simpático y parasimpático. Equilibrio interno del cuerpo también, ¿no? Y ritmos circadianos. Ujú. Listo, falta uno entonces, porque ya dije la amígdala, el hipotálamo y el tálamo. El hipocampo ¿Qué hace el hipocampo? se encarga de recordar, de formar nuevos recuerdos, como también la orientación social, como por ejemplo, pararse en un pie. Ya, se encarga básicamente de la formación de la memoria de corto y largo plazo, ¿no? ¿No? Y también la memoria espacial. Esas son las 4 partes del sistema límbico, ¿no? El hipocampo, la amígdala. Por eso que cuando dijimos la sorpresa, es estar relacionada a la amígdala, porque es la responsable de la experiencia emocional. El hipotálamo tiene razón, tiene que ver con la... Pero sobre todo no olvide el hipotálamo, más importante, más allá de las motivaciones básicas, es que la función del sistema nervioso autónomo vegetativo, ¿no? Simpático, parasimpático, eso es vital. Y el sistema endocrino, no se olvide de eso, ¿no? Con el tálamo, que es básicamente la integración. Ujú, perfecto. Entonces, hace todas esas funciones, ¿no? El sistema límbico, cuando junta todas esas funciones, está relacionado a las emociones, al aprendizaje, a los procesos de memoria. A ver, ¿por qué se dice que
El sistema límbico está asociado a los procesos de memoria. Porque se encuentra cerca, no, por el hipocampo. Ajá, porque el hipocampo se encarga de eso, que es una parte de él. Se encarga de memoria de corto plazo, largo plazo y espacial. Ajá, es correcto. Ujú. Porque dice también que el sistema límbico tiene como funciones el apetito, el sueño, la temperatura, la motivación sexual, la agresión, el miedo. Porque hay partes que regulan esas funciones. Ujú, eso, Y que es el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo es el que se encarga de esa regulación, esas motivaciones básicas. Ujú, pues, y ahí también, porque dice que está relacionado a las emociones, ¿no? A las conductas motivadas. El sistema límbico, porque dices que está relacionado a eso, relacionado con opresores a las emociones y a las conductas motivadas. La palabra es emociones, esa es la clave. por la parte de la amígdala, ahí cuando nos recuerda que algo nos dio miedo y así. Ujú. Entonces ahí puede ver que en verdad todas las funciones del sistema límbico sencillamente son la suma de cada de las funciones de sus partes, ¿no? Y también el tálamo, que es la integración de toda la información que viene en los sentidos, ¿no? No se olvide eso, ¿ya? Excepto por el olfatorio, eso puede ser una pregunta bastante habitual, ¿no? ¿Cuál no llega al tálamo? ¿Qué información no llega al tálamo? Es el caso del olfato. Ya vimos las variaciones cromáticas ligadas a los lóbulos, ¿no? A ver, dígame todos los lóbulos. Lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo prefrontal, lóbulo temporal. ¿Qué dije todo? Ya, explíqueme el lóbulo frontal. Se encarga de organizar, planificar y también la personalidad ética. Ya, el lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encuentra ahí todo lo relacionado a los sentidos. Ya, el lóbulo occipital. El se- Está colocado lo visual, el reconocer los colores. Ujú, el lóbulo temporal. Ahí se encuentra la memoria a largo plazo, como también el, el escuchar también, procesar los sonidos auditivos. Ujú, tienes razón. El lóbulo temporal simplemente se reconoce por ser el área auditiva, ¿no? Lógicamente, relacionados a los estímulos sonoros. Sus funciones están relacionadas a la memoria por su cercanía al hipocampo, ¿no? O hay ciertas áreas que tiene que más o menos recordar, ¿no? El área de Wernicke, ¿no? Es la que se encarga de la comprensión del lenguaje hablado, ¿no? Y lógicamente, si el lóbulo temporal se daña, y he dicho que está relacionado a lo que son los estímulos sonoros, se dice que causa sordera central, ¿no? Causa sordera, si se daña. El lóbulo occipital, como discutimos hace un instante cuando vimos esta que dice identificar variaciones cromáticas en la pintura del lienzo, o sea, la parte 2, está ligada al área visual, ¿no? Responsable de la información, de procesamiento de la información visual, color, distancia, profundidad, luminosidad. Y obviamente su daño genera ceguera, ¿no? Con el lóbulo parietal está ligada, es un área responsable del procesamiento de la información sensorial, ¿no? Se distingue el homúnculo de Penfield, que es una representación del cuerpo, donde las áreas que tienen mayores sectores sensitivos son las manos. Permite procesar los sentidos, ¿no? Pues, el tacto, la presión, la temperatura, el dolor, ¿no? Eh, Calcular las relaciones espaciales de los objetos, entender las nociones cerca, de lejos, arriba. Y tiene el área de Dejerini, ¿no?
ahora sí la pronunciación no sé cuál será exactamente, de Yerin, probablemente si es en inglés, responsable de la comprensión del lenguaje escrito. Su lesión imposibilita lo antes mencionado, ¿no? Ujú. Y el lóbulo frontal, que tenemos básicamente en la zona integradora, ¿no? Responsable del movimiento voluntario, el control motor, ¿no? También controla las reacciones emocionales, de la actividad cognitiva superior, atender, memorizar, pensar, razonar, planear, decidir, fijarse metas. Y tiene el área de Broca y el área de Exner, ¿no? El área de Broca es la articulación del lenguaje y el área de Exner está encargada de la coordinación oculomotriz para la escritura, ¿no? Un daño puede ir a que la persona no escriba correctamente. Y lógicamente, si hemos dicho que la lesión del lóbulo temporal genera sordera, la del lóbulo occipital ceguera, la del lóbulo parietal problemas para localizar sensaciones, la del lóbulo frontal está relacionada a parálisis, a problemas de memoria, de personalidad y comportamiento. El daño de cada uno de esos genera ese tipo de inconvenientes. Entonces ahí tenemos presentes las áreas, no se olvide, ¿ya? Las áreas son importantes que lo puede revisar. El área de Broca, el área de Esner, el lóbulo frontal. El lóbulo parietal tiene el área de Dejerine o Dejerine, probablemente es Dejerine por su pronunciación en inglés. El lóbulo temporal, el área de Wernicke, ¿no? Donde no se olvide repasar eso, ¿no? O de Wernicke debe ser por su pronunciación en inglés. Ah, y esos son todos los lóbulos, ¿no? Todos son los lóbulos y sus funciones. ¿Ya? Listo. Ujú. Listo. Siguiente. Uy. Tadeo es un conferencista que experimenta temor a equivocarse al hablar frente a su audiencia durante su exposición. Esta emoción se evidencia en que presenta un incremento en el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y sequedad en la boca, entre otros síntomas, por lo que decide salir del auditorio y sentarse en una silla hasta que baje su frecuencia respiratoria. Con respecto en este caso a las funciones del sistema nervioso autónomo, es correcto afirmar que la sequedad en la boca involucra la participación del sistema nervioso parasimpático. Es falso porque el sistema nervioso parasimpático se encarga de salivación, salivación, y sequedad en la boca ocurriría en el simpático, en el estado de alerta. En cambio, el estado de relajación, que es el parasimpático, se produciría cuando estamos comiendo algo y estamos relajados. El 2, el incremento del ritmo cardíaco está disociado funcionalmente del sistema nervioso simpático, es verdadero. El sistema nervioso simpático se encarga de el alerta, el incremento del ritmo cardíaco. La reducción de frecuencia respiratoria al reposar es una función del sistema parasimpático. Es cierto que el parasimpático es como calmar, hasta relajarse. Entonces sería 2 y 3. Cerca. Pero tiene que recordar, uno está diciendo que es disociar, ¿ya? Disociar. No se olvide el verbo. ¿Verdad? Se debe falso entonces. Ajá. Pues no se olvide, ¿ya? No se olvide. Entonces, para recordar rápidamente, o como yo lo recordaba, era sencillamente, más allá de todo lo que haga, que el sistema simpático, ¿no? Es básicamente es de activación, yo lo entendía así, por eso, o les digo de modo excitador, ¿no? Porque dilata la pupila, inhibe en este caso, no, perdón, en este caso, tengo que hacer los procesos que recordaba eran por excitación, básicamente, ¿no? Dilata la pupila, acelera el impulso cardíaco, estimula la liberación de glucosa, secreción de adrenalina, ¿no?
En cambio, el sistema parasimpático generalmente es relajante, ¿no? Contrae la pupila, reduce el ritmo cardíaco, contrae los bronquios, contrae la vejiga. Entonces así uno lo podía recordar, ¿no? El sistema simpático era básicamente un sistema excitador, ¿no? Que activa el organismo, ¿no? Para huir o para luchar. El sistema parasimpático generalmente es relajante, ¿no? Y ambas fibras simpáticas y parasimpáticas se encuentran bajo el control del hipotálamo, ¿no? Ahora, evidentemente había excepciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el sistema simpático podría dilatar, eh, relajar, que era lo contrario de contraer, pero la inhibición, por ejemplo, había inhibición en la salivación o la inhibición en la actividad digestiva, ¿no? Eso no era era un poquito difícil de relacionarlo con la activación. Pero la gran mayoría de ellas era activación. Dilata la pupila, el sistema simpático me refiero. Dilata la pupila, acelera el impulso cardíaco, estimula la liberación de glucosa, la secreción de adrenalina, ¿no? Eh, y también relaja los bronquios y relaja la vejiga. Eso también se puede considerar activación. Claro. Ujú. Y el mismo hecho de contraer el recto, ¿no? Eso ya también es activación, ¿no? El recto está en un estado relajado. Para ser simpático de activación tenía que contraerlo. Entonces, hay una forma de relacionar eso, ¿no? Entonces, lo contrario a eso siempre es el sistema parasimpático, que es generalmente relajante. Sí, más o menos quiero recordar. ¿Ya? Entonces, volviendo al esto, la sequedad en la boca involucra la participación del sistema parasimpático. No, ¿no? Ese es el sistema simpático, ¿no? Las, eh, ujú, claro, porque el sistema simpático está inhibiendo la secreción de las glándulas salivales, ¿no? Donde una situación de estrés. Entonces sí tiene sentido que esa activación, ¿no? Porque si uno está estresado, producto de ese estrés se inhibe la salivación, ¿no? Se dilata la pupila. Yo creo que el profesor siempre nos hacía recordar que todas esas actividades suceden justamente cuando uno está a punto de huir, ¿no? Todo eso sucede. Por eso es que el sistema simpático se activa. Por ejemplo, como usted mencionó, en un robo, ¿no? O en un robo sucede todo eso. Se dilata la pupila, se relaja la vejiga, se contrae un poco el recto, hay secreción de adrenalina y norepinefrina, ¿no? Para poder accionar con rapidez. Se libera la glucosa, pues estás a punto de huir. Entonces tiene que liberarse. Eh, acelera obviamente el pulso cardíaco, ¿no? Y probablemente relaja los bronquios para estar listo para poder tomar grandes bocanadas de aire, ¿no? Entonces ahí se podía ver todo el sistema de activación, ¿no? Incluido la inhibición de la salivación, ¿no? Entonces uno lo recordaba así, ¿no? Porque toda esa actividad, todas esas situaciones, ¿no? Entonces el conjunto de activaciones se da debido al sistema simpático, ¿no? Y entonces el primero sería falso, el segundo dice está disociado y dice falso, ¿no? Porque todo está asociado. En el caso del incremento del ritmo cardíaco está asociado al sistema simpático. La reducción de la frecuencia respiratoria y reposar es una función del sistema parasimpático. Ajá, la reducción de la frecuencia respiratoria. Ajá. Claro, y ese sí sería verdadero, ¿no? Es responsable de la respuesta de descanso y digestión, ¿no? Entonces, gran parte del sistema simpático era de activación, reaccionando frente al estrés, y el sistema parasimpático era el encargado del equilibrio, ¿no? De la homeostasis, como se llamaba. Esa es la razón por la que también recuerdo que me decían que uno no podía estar constantemente estresado, sino, o sea, el sistema simpático no podría estar activado siempre. Y eso se da mucho de lo que uno experimenta cuando está muy estresado en situaciones de estrés laboral, por ejemplo, de estrés por estudio, que es lo más habitual en su caso, ¿no? Entonces ahí el sistema, a pesar que no estamos a peligro, el sistema
nervioso actúa como si lo estuviéramos. Entonces estamos consumiendo gran cantidad de energía porque está activando cosas. Entonces, como está activando, está gastando energía, está gastando ATP. Entonces, evidentemente, si lo mantiene en el tiempo, porque eso es solo para periodo corto, así hemos hecho de que hemos aparecido en la Tierra. Eso existe para la huida o para la lucha, y esos son periodos cortos. Uno puede mantenerlo por largos periodos, porque eso empieza, si no puede mantener el sistema simpático totalmente activado siempre. Cuando uno está constantemente estresado, ocurre eso, ¿no? Se genera daño el cuerpo, genera daño. Es igual aquí, porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando estamos hablando de este lado, otro ejemplo de evitar lo que le pasa a los futbolistas. Muchos futbolistas, te he de recordar, cabecean, ¿no? Porque usan bastante la cabeza para los si es que has visto algo de deporte, el fútbol al menos, utilizan mucho la cabeza para el cabezazo, o como forma de que es parte del deporte, del fútbol. Pero se ha comprobado que muchos de ellos luego desarrollan tipo de enfermedades mentales. Y eso está muy asociado probablemente a esos constantes golpes, porque o sea, el cerebro es un golpe, o sea, viene un pelotazo del cielo de varios metros por encima de encima del suelo, y tú tienes que meterle un cabezazo. Entonces, eso generalmente está asociado a problemas mentales. Los futbolistas tienden a desarrollar problemas mentales con el paso del tiempo. Y justamente fue un momento en que se creyó, sobre todo en Reino Unido, se quisieron hacer un deporte sin cabezazos. O sea, hacer un fútbol, pero donde está prohibido dar cabezazos. Sobre todo el fútbol, lo que correspondía a adolescentes, ¿no? Para evitar ese tipo de enfermedades, porque se empieza a creer que hay una correlación, ¿no? Lógicamente, con lo que pasa en los lóbulos, ¿no? O toda la zona del cerebro. Funciona así, ¿ya? Listo. Siguiente. Siguiente. Unidos por el cuerpo calloso, los hemisferios cerebrales están a cargo de un conjunto de funciones específicas. Identifica verdadero o falsedad. Las funciones de los hemisferios cerebrales. La interpretación de un gesto típico de guardar silencio está relacionada con el hemisferio derecho. ¿Es verdadero? Eh, el gesto, los gestos está relacionado al hemisferio derecho. Pero guardan relación a las emociones como también el lado de diferenciar entre imágenes de números es una función del hemisferio derecho, sí se encarga de la habilidad matemática. La comprensión del significado de la palabra peligro está relacionada con el izquierdo. Lo que se refiere con lenguaje, comprensión del lenguaje. ¿En qué quiere decir el hemisferio izquierdo? Sería verdadero también, sería la B, verdadero. Entonces tenemos los hemisferios, ¿no? Los hemisferios, el lado izquierdo y el lado derecho, ¿verdad? A ver, explíqueme algo del hemisferio cerebral del derecho. El derecho se encarga de reconocer rostros, de identificar los gestos de las personas y saber intuir, intuición, intuir, eh, se siente triste, si está triste, si está llorando. En cambio, el, claro, y como también las emociones también no están ahí. En el izquierdo. El izquierdo es analítico,
razonamiento matemático, semántica, el de lenguaje, el comprender el lenguaje. El análisis, comprensión del lenguaje. Realidad matemática y Claro, ¿no? Justamente hay un dilema siempre que, por ejemplo, se suele bromear, lo que pensábamos en ese tiempo cuando analizábamos esto, es como el hemisferio cerebral derecho está ligado básicamente a lo que es la percepción tridimensional, y como se da cuenta, eso se necesita mucho para el tema de geometría. Nosotros bromeamos siempre que el hemisferio cerebral derecho está, los que le sufren con el curso de trigonometría o geometría, que requiere mucha percepción del espacio tridimensional, generalmente tienen el hemisferio cerebral derecho menos desarrollado, ¿no? Lo cual sí es verdad. Se ha probado que el hemisferio, en lo que se dedica a la ingeniería, lo que se dedican a lo que son las ciencias puras, el hemisferio cerebral izquierdo, lógicamente, es relacionado a lo que es el razonamiento, ¿no? Pero sobre todo el análisis matemático, es el que se encuentra la habilidad numérica, ese se encuentra más desarrollado, ¿no? Más desarrollado. Este, igual, las personas que se dedican a las artes, ¿no? A las humanidades, a veces incluso hasta la ciencia de la salud, se encuentra más ligado o más desarrollado el hemisferio cerebral derecho, ¿no? Pero obviamente se desarrolla más porque hay mayor uso, ¿no? Ese es el sentido. Entonces, siempre hay ese detalle, ¿no? Entonces, sí, el hemisferio cerebral derecho, está relacionado a la interpretación de imágenes, eh, eh, el sentido de las metáforas, ¿no? La percepción global, pero sobre todo no hay análisis de información ya, no hay análisis de información. La percepción tridimensional, ¿no? Eso es muy importante para el arte, por ejemplo. Los pintores requieren mucha percepción tridimensional. Entonces, por ejemplo, entonces ellos son los que más usan su hemisferio cerebral derecho, ¿no? Reconocimiento de rostro, figuras, posición en el espacio, discriminación de colores, actividades artísticas, ¿no? Comprensión musical, entre otros, ¿no? Por eso se dice que es el hemisferio relacionado a las artes, ¿no? A las artes. Y también a la expresión emocional, ¿no? Y no se olvide que controla el hemicuerpo izquierdo, ¿no? O sea, justamente el hemicuerpo me refiero a la mitad longitudinal derecha del cuerpo humano, ¿no? O sea, usted el cuerpo humano lo divide en dos secciones y lógicamente el hemisferio cerebral derecho es el que controla el hemicuerpo izquierdo, así como el hemisferio cerebral izquierdo es el que encuentra el hemicuerpo derecho. ¿Profe, eso tiene una relevancia? Sí, porque si da cuenta, ¿usted es diestro o zurdo? Me refiero en lo que escribe. yo soy derecha. Es diestra, ¿no? Significa que es diestra, que usa el hemisferio cerebral izquierdo, porque él tiene control del hemicuerpo derecho. Yo recuerdo un momento de haber leído que se podía hacer un experimento, ¿no? Este, los que somos diestros, sobre todo, entonces, como que prima un hemisferio sobre el otro, ¿no? Porque es el que más lo usa. Entonces, lo que se hacía era, como parte de ese experimento, empezar a escribir con la mano izquierda, de forma, o sea, obviamente uno es diestro, le cuesta y persistir y empezar a utilizar la mano izquierda para grandes cosas, porque ustedes no somos zurdos, ni usted ni yo. Pero si usted empieza a usarlo con frecuencia, creo que un par de días, un par de semanas, como que, como la parte zurda está, o sea, el hemisferio izquierdo, ¿no? Está relacionado, está controlado por el hemisferio cerebral derecho, que es algo que usted no usa frecuentemente, porque usted es diestro, justamente por eso. Empieza a desarrollar pensabilidad. Ahora, no me acuerdo si el experimento terminaba, pero la idea era que usted podía empezar a desarrollar o percibir cosas que antes no lo notaba. Porque al primar el hemisferio cerebral izquierdo, porque usted es diestro,
usted ve las cosas de una forma demasiado analítica, demasiado, eh, una forma demasiado analítica, demasiado lógica, demasiado lineal. Claro, cuando usted empieza a hacer el experimento y empieza a usar, a pesar que es diestro, empieza a usar la izquierda con más regularidad, con más frecuencia, empiezan a venir ideas que antes no venían a su cerebro. Percepciones, analogías, o forma de percibir las cosas o relaciones que antes no venían, antes no llegaban a usted. Empieza como que a notar que ciertas ideas empiezan a surgir que antes no se daban. Y en gran medida era porque empezado a utilizar su hemisferio cerebral derecho, a pesar de ser diestro. Y producto de eso empieza a imponerse, ¿no? Y entonces el hemisferio cerebral derecho está concentrado a lo que es la presión dimensional, ¿no? O el sentido artístico de las artes o la imaginación. Entonces eso le permitía desarrollar una mayor amplitud en el pensamiento. Entonces se recomendaba que a pesar que usted fuera diestro, de vez en cuando practicara de forma continua el uso de la mano izquierda, ¿no? En ganas de ser ambidiestro, porque eso le iba a permitir, como el hemisferio no está usando mucho, que es el hemisferio cerebral derecho, que está relacionado a la imaginación, a las artes, no lo está usando demasiado, porque usted es diestro, está usando el otro. Al empezar a usarlo, van a empezar a surgir ideas nuevas, nuevos tipos de relaciones que antes no se percibían. Ese era el experimento. Entonces es eso, no se olvide siempre que el cerebral derecho controla el movimiento del hemicuerpo izquierdo, o sea, lo contrario. Así como el hemisferio cerebral izquierdo controla el hemicuerpo derecho. Por eso nosotros los diestros usamos básicamente el hemisferio cerebral izquierdo, porque usamos mucho la derecha para escribir, para patear, ¿no? Para incluso, es lo que usamos, somos diestros. Entonces, eso está más ligado, pues, lógicamente, como dijo, al razonamiento, a la información analítica y secuencial, la forma lógica y lineal, a la solución de problemas lógicos, a la habilidad numérica, al cálculo y análisis matemático, ¿no? El control de emociones. En este caso, el otro era emociones, acá era control, ¿no? El corto de nombres, hechos y días, y secuencias motoras complejas, ¿no? Entonces, eso sí, ¿no? Entonces, también, sí, no se va, al menos un poco más desarrollado, al menos más habituado. No recuerda que los ingenieros o los que se dedican a las ciencias están ligadas, usan mucho el hemisferio cerebral izquierdo. Se desarrolla un poquito más que el derecho. En cambio, aquellos que se dedican a las artes, a las humanidades, prima más el otro, ¿no? Se recuerda eso. Y bueno, también experimenta, ¿no? Que fue un hecho curioso, ¿ah? Yo lo intenté por un tiempo. Y creo que sí, entonces, o sea, no puedo comprobar 100%, porque lo leí en un artículo, pero no tengo el paper, no recuerdo haber leído el paper. Solo lo leí en un artículo de opinión en un periódico, de alguien más que lo había intentado. Y era un periódico serio, no era tampoco Kierkegaard. Y sí, yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que sí se llegó a comprobar. Y hay ideas, cuando empiezo a usarle o sea, a pesar de ser diestro, empiezo a usar la mano izquierda, y lo intenta de forma consistente, como si fueras ambidiestro, de vez en cuando viene una idea que antes no sé que te cruzaba. Y tiene sentido, ¿no? Por el sentido que no estás usando mucho el hemisferio cerebral derecho, ¿no? Porque nosotros somos diestros, ¿no? A eso, bueno. Listo. Entonces, ahí todos eran ciertas, ¿no? El hemisferio derecho interpreta imágenes, gestos y mímica, y el hemisferio izquierdo, en el área de Wernicke, por eso tiene que arreglar las áreas, ¿no? Que favorece la comprensión del lenguaje hablado, ¿no? Lenguaje hablado. De diferenciar entre imágenes y números es una función del hemisferio derecho. De imágenes, ese es verdadero, ¿no? La interpretación del gesto típico de guardar silencio está relacionada con el hemisferio derecho. Eh, ya, claro, con el hemisferio derecho, porque la imagen interpreta gestos, imágenes. Ajá, sí, eso es verdadero. Imágenes de números, hemisferio derecho. La comprensión del significado de la palabra peligro está relacionada con el hemisferio izquierdo, ¿no? Y es significados, ¿no? Es lenguaje verbal. Entonces, lógicamente, ese sería el hemisferio izquierdo, ¿no? Ujú, sí, listo. Siguiente. Uy.
Siguiente. ¿Sigue durmiendo? Siguiente. Me dio dejar de hablar en la madrugada, ¿no? Nos perdimos en batalla. Te voy a dejar de hablar en madrugada. Ya, listo. Parece que hemos perdido en batalla.